Continuamos con la plática técnica ArchiCAD BIM como ventaja competitiva, con el ponente Óscar Serrano, gerente de producto Graphisoft Latam. Nació en la Ciudad de México en 1990, graduado de Arquitectura con honores por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde obtuvo el premio al mérito estudiantil por su formación integral durante la carrera. Ha realizado estudios de arquitectura en el extranjero, en Krakow University of Technology, y desde el año 2014 se convirtió en un especialista y promotor de la metodología y el concepto Open BIM. Ha participado como conferencista en las principales escuelas de arquitectura de México y como gerente de producto de Graphisoft ha apoyado en la implementación BIM en diferentes empresas de Latinoamérica. El arquitecto Óscar Serrano formó parte del Comité Técnico de Normalización para el desarrollo de la primer norma BIM en México, publicada en 2016, y ha continuado apoyando en la capacitación de diferentes dependencias de gobierno para ayudar en la estrategia de implementación BIM propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2019. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este octavo congreso de CAMSAM de Arquitectura y Planeación. Y la charla que voy a dar a continuación me parece muy interesante porque tiene que ver con todo el proceso que hay para llegar a una gran arquitectura. Tiene que ver con un tema más metodológico, un tema de todo lo que hay detrás para tener un resultado como gran arquitectura, y se trata de una metodología que nos va a permitir eficientar recursos. O sea, se trata de un tema de optimización de recursos para todo el ciclo de vida de un proyecto, por supuesto desde una etapa conceptual, pasando por el desarrollo del proyecto, usando la información para construcción y también muy importante para un tema de operación y mantenimiento de los activos. Esto es la metodología BIM, que seguramente ya habrán escuchado mucho y últimamente sobre esto que se está haciendo tendencia, sobre todo porque varios gobiernos de algunos países, incluyendo México, lo están colocando ya como algo normativo, como algo obligatorio, empezando para obra pública. Esto, por supuesto, tiene que ver con un tema de saber que se están usando los recursos públicos de forma adecuada. ¿Por qué? Porque al final esta metodología es una herramienta de transparencia donde podemos extraer toda la información y donde podemos mantener el control de la información durante toda la etapa. Entonces, parte de lo que les voy a presentar a continuación es justamente el ecosistema de soluciones de Graphisoft, con el cual podemos llevar a cabo la metodología BIM de forma integral a través de los tres componentes que conforman las soluciones, que se los voy a ir contando poco a poco. Que uno de ellos es ArchiCAD, el software donde se genera la información y donde también se coordina la información multidisciplinaria. Al final es una solución multidisciplinaria. Como segundo componente está BIM Cloud para el trabajo colaborativo, y el tercer componente muy importante es BIMEX, una aplicación para dispositivos móviles en donde encontraremos el acceso a la información BIM desde cualquier lugar de la forma más rápida y eficaz. Ahora, se preguntarán por qué implementar ArchiCAD, cuáles son los beneficios, si existen diferentes herramientas BIM en el mercado, por qué tendríamos que escoger una como ArchiCAD. Y ahí es donde quiero empezar con esta primera diapositiva. Esto solo está mostrando un poco la historia de Graphisoft, brevemente. Por mencionar un punto muy importante, Graphisoft se fundó desde 1982, entonces tenemos más de 35 años enfocándonos en el desarrollo del software para arquitectura e ingenierías. Entonces, el hecho de que tengamos tanto tiempo de desarrollo, de entrada significa que nos estamos enfocando en una solución robusta que resuelve perfectamente las necesidades que tienen los clientes, los despachos de arquitectura, las constructoras, empresas también de ingeniería. Algo también en lo que siempre nos hemos preocupado en toda esta historia es en la parte del rendimiento, en que sea una interfaz muy gráfica, muy intuitiva. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque al final el hecho de que una herramienta BIM sea tan intuitiva significa que la curva de aprendizaje va a ser más corta o
y el hecho de que sea más corta significa que puedo ver resultados mucho más rápido, ¿no? Entonces, actualmente con toda esta información que existe sobre BIM en internet, en foros, en congresos, muchos se abruman de toda la información que existe respecto a este concepto. Pero lo importante es ir teniendo como victorias rápidas, poder ir viendo resultados rápidos, porque al final eso nos motiva a seguir adelante, ¿no? Entonces, no es un rocket science donde desde el principio tengamos que hacer una planeación totalmente integral de lo que va a abarcar todo el proyecto. Lo importante es ir determinando cuáles son los objetivos con mi implementación o cuáles son los objetivos de un proyecto en particular, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo también la parte de la historia, Graphisoft es parte de Grupo Nemetschek desde el 2007, en donde también formamos parte de un grupo mucho más grande dedicado a arquitectura, ingeniería y construcción, con otras soluciones como Maxon, como Solibri, como Risa, CIA, mucho software, ¿no? Entonces, por lo mismo de que pertenecemos también a un grupo tan grande de software, significa que para nosotros es muy importante el concepto de Open BIM. Esto se refiere a poder llevar a cabo esta metodología sin preocuparme cuál es la solución que estoy usando, ¿no? Al final no existe ni un solo software en el mundo que pueda ser especialista en todo lo que requiere un proyecto desde su planificación hasta su puesta en marcha en la parte de operación y mantenimiento. Entonces, por lo mismo tenemos que aprovechar lo que existe en el mercado y las mejores soluciones que existan. Por ello es importante entender el concepto de Open BIM. Al final se trata de sumar esfuerzos y evitar duplicar la información, ¿no? Y esto se los voy a mostrar un poco más adelante. Se refiere a un tema de formatos neutrales, internacionales, con los que podemos colaborar en diferentes proyectos. Ahora, me gusta mucho explicar lo que es este concepto con esta imagen, porque básicamente se resume este concepto. Aquí puedo ver a través de la imagen que esta metodología trata de un flujo de trabajo basado en modelos tridimensionales, que estos modelos tridimensionales tienen las características que estamos viendo aquí como palabras clave en los recuadros de color azul. Una de ellas, por ejemplo, muy importante, es el tema de coordinación. Y el tema de coordinación se refiere a una coordinación multidisciplinaria en el cual en un mismo archivo yo voy a poder hacer el concentrado de información de todas las disciplinas que intervienen en un proyecto. Por ejemplo, tener la arquitectura, tener la estructura, las instalaciones, el paisajismo, el interiorismo, etcétera, ¿no? Probablemente de las más importantes o de las que voy a estar hablando ahorita es arquitectura, instalaciones y estructura, porque el hecho de que hagamos una coordinación multidisciplinaria me va a permitir anticiparme a los errores, y esto se vuelve uno de los beneficios fundamentales de esta metodología, el impacto económico que tiene. ¿Por qué? Sabemos que normalmente en un flujo tradicional, cuando se hacen los proyectos en 2D, a través de planos únicamente, pues hacer esta coordinación resulta ser un proceso manual, tedioso, tardado, propenso a errores, con riesgo de error humano. Tiene muchos factores a considerar. El hecho de que se haga un proyecto en 2D y después lo llevemos a la obra, en la obra surgen muchas sorpresas que no se detectaron a tiempo. Y el hacer un cambio en la obra es donde me va a impactar directamente en costos y en tiempos, ¿no? Por eso la mayoría de los proyectos hechos en 2D, si no es que el 100%, siempre o tienen sobrecostos o tienen retrasos en la obra. Una forma de evitar esto es justamente anticipándome a esos errores desde un modelo digital. No se va a comparar el tiempo que le voy a dedicar a hacer el cambio al modelo digital a los recursos que me va a implicar hacer este cambio ya directamente en la obra. Entonces, por eso el tema de coordinación multidisciplinaria, que es uno de los objetivos o usos BIM principales, se vuelve fundamental. Segundo, la información, y esta información en BIM la podremos conocer como las diferentes dimensiones que existen, ¿no? Que va desde, por ponerlo básico, desde un 2D con temas de documentación, de dibujos, pasando por un 3D, con un 4 y 5D relacionado con costos, con tiempo, 6D relacionado con temas de sustentabilidad, 7D de operación y mantenimiento, incluso puede llegar hasta un 10D, por así decirlo. Las dimensiones, pero el tema de la información se trata no de un proceso secuencial, sino simplemente de saber qué tipo de información le estoy agregando a mi modelo para que me pueda servir durante, ahora sí, todo el ciclo de vida del proyecto.
Entonces, el cuarto componente o otra de las características fundamentales de BIM es la colaboración en tiempo real. Y este punto se vuelve también interesante porque es uno de los factores que me va a permitir ahorrar tiempos, que me va a permitir desarrollar los proyectos en menor tiempo, y el ahorro puede llegar a ser hasta un 50% de tiempo, combinado con otros dos factores probablemente, ¿no? Si queremos ahorrar hasta un 50% de tiempo en el desarrollo de los proyectos, estaríamos hablando primero de un concepto llamado diseño integrado, que se refiere a una colaboración temprana entre arquitectos e ingenieros, y que en lugar de ser un proceso secuencial donde el arquitecto termina su proyecto y hasta que termina se lo pasa al especialista para que haga su parte, más bien se aprovecha el conocimiento de ambas especialidades para trabajar en conjunto en el mismo proyecto, y entonces desde temprano estamos usando ese conocimiento. También este concepto de diseño integrado pues es conocido para poder llegar a altos estándares de sustentabilidad. Ese fue uno, el diseño integrado. Número dos, contar con una buena plantilla. ¿Por qué? Porque en la plantilla es donde previamente vaciamos nuestros estándares de representación, o ya tenemos definidos cuáles son los materiales de construcción que usamos frecuentemente. Esos materiales, por supuesto, tienen ciertas propiedades físicas que después las podemos aprovechar para hacer una evaluación energética dentro del mismo modelo, ¿no? Entonces, y colaboración es ese tercer punto, ¿no? Con estas tres cosas es que podríamos lograr hasta ese 50% de tiempo, con diseño integrado, con una buena plantilla y trabajando colaborativamente en tiempo real, ¿no? Esto me va a permitir también, gracias a la solución como BIM Cloud, que sin importar la ubicación geográfica, yo pueda estar trabajando en mi proyecto desde cualquier lugar, desde la casa, desde la oficina, y así es como los equipos también se vuelven cada vez más globales. Tenemos clientes que tienen su sede, por ejemplo, en Sao Paulo, pero están contratando gentes de todas partes del mundo, y todos están trabajando de forma remota gracias a estas soluciones que les permiten desarrollar sus proyectos sin la necesidad de estar físicamente en la oficina. Entonces, esto yo creo que son las claves principales a lo que se refiere esta metodología, y bueno, ya he mencionado muchos de los beneficios de por qué implementarlo. Una de ellas, el impacto económico, para ahorrarme normalmente llegan a ver hasta un 30% de impacto en los costos, o sea, en el proceso de construcción llegan a haber pérdidas de hasta un 30% por fallas de coordinación, porque las cantidades no eran las precisas, no eran correctas, porque hubo mayor desperdicio. Entonces ahí es donde también vemos cómo este concepto se empieza a coordinar con otros. Pero bueno, de esto se trata la metodología. Ya vimos el impacto económico, el impacto en tiempo, y algo muy interesante que no he mencionado hasta ahora, que como estos beneficios eran usados principalmente por el sector privado, el sector privado fue el primero en decir: esto para mí me parece una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque estoy haciendo los proyectos en menor tiempo, con mayor calidad, estoy mejorando la comunicación con mi cliente, etc. Entonces fue ahí en donde los gobiernos de varios países empezaron a decir: vamos a usar esto como una metodología obligatoria, por lo menos para obra pública. Uno de los ejemplos tal vez más conocidos es el caso de Reino Unido, donde desde el 2011 publicaron su estrategia para la industria de la construcción, en donde para el año 2025 ya tenían muy claros cuáles eran sus 4 objetivos que querían lograr. Y además de tener claros estos objetivos relacionados a costo, sustentabilidad, tiempo y mejoras en temas de importación y exportación, también se querían posicionar como los... Dio pauta a que en México en el 2017 se publicara la NMX, que habla sobre el plan de ejecución BIM, que este plan de ejecución BIM pues básicamente se refiere a las directrices de cómo desarrollar el proyecto, en qué formato, en qué versión, los protocolos de intercambio de información, los roles y responsabilidades, los entregables. Entonces todo queda perfectamente documentado para que todas las personas sepan exactamente cómo tienen que hacer este proyecto. Entonces vino esta estrategia de Reino Unido, empezaron las pláticas con México, se hizo la NMX aprovechando la fuerza que tiene en este caso México en cuanto a temas de normatividad, y posteriormente
Igual un grupo de diferentes empresas estuvimos apoyando para el desarrollo de una estrategia que fue la que publicó Secretaría de Hacienda y Crédito Público en marzo del 2019. En esta estrategia es donde ya México, digamos, se suma oficialmente a la idea de implementarlo de forma obligatoria para todas las dependencias de gobierno y establecieron ahí una hoja de ruta indicando cuáles eran las fases, cuántos años duraba cada una de las fases, cuándo se iban a realizar los proyectos piloto y que a partir del 2023 ya debía estar implementado en la mayoría de las dependencias y ya para el 2026 simplemente está revisando un tema de mejora continua, ¿no? De actualización de procesos, de estándares, pero ya ha pasado por un recorrido muy interesante. Entonces, les voy a mostrar esta diapositiva, lo que muestra es justamente cómo ha evolucionado esta metodología a nivel mundial, ¿no? Si bien empezó con Reino Unido y se empezó a permear a otros países, también existe una red de gobiernos, una red BIM de gobiernos latinoamericanos que están empujando y actualmente también hay grupos, por ejemplo como BIM Task Group, donde también formo parte directamente en algunas de esas comisiones, donde desde el sector privado pues estamos ayudando a generar estos estándares, capacitación y todo lo necesario para que las dependencias de gobierno puedan implementarlo, ¿no? Entonces afortunadamente cada vez vemos en México cómo ha evolucionado más esta madurez BIM, sobre todo ahora que ya hay un empuje de academia, de industria, de gobierno, de las empresas del sector privado, de las diferentes universidades. Entonces se ha vuelto, yo creo que algo muy interesante, ¿no? Está avanzando bastante bien, sobre todo por los beneficios que ya les platiqué. O sea, para saber que se está usando el recurso de forma adecuada, pues qué mejor forma de hacerlo que con la metodología BIM, ¿no? Que esta es una de las formas de hacer más con menos, de poder optimizar los recursos. Ahora, ya les platiqué mucho de esta teoría, de dónde viene, cómo ha surgido la evolución, cómo se ha dado aquí en México, pero ya les quiero platicar directamente cuál es este ecosistema de soluciones que aquí lo estamos viendo en la pantalla, ¿no? Se dividen por estos tres componentes muy sencillos. Nuevamente, ArchiCAD para generar información y coordinar la información multidisciplinaria, BIM Cloud para trabajo colaborativo y BIMEX para la información desde dispositivos móviles. Ahora, les voy a mostrar un pequeño ejemplo a continuación de cómo se ve un proyecto y cómo es que podemos usarlo durante todo el ciclo de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a empezar con un proyecto tal vez conceptual que se usó justamente para eso. Y aquí vemos en este proyecto, vamos a las láminas del proyecto, que fue muy interesante, como desde una etapa inicial, usando un software BIM como ArchiCAD, desde una etapa inicial nos está arrojando información muy valiosa para poder tomar las decisiones más importantes del proyecto. Entonces, aquí hay un ejemplo. Estoy haciéndole zoom a uno de estos volúmenes en donde solamente por hacer esa masa, levantarla en 3D, ya automáticamente me está diciendo cuántos pisos serían, determinando previamente la altura de cada entrepiso, determinando los metros, más bien me indica cuáles son los metros cuadrados de cada uno de los pisos, cuáles son sus metros cúbicos, etc. Entonces eso me va a permitir que yo esté jugando con las diferentes volumetrías, qué pasa si hago una extrusión, si le aumento pisos, cómo esto se afecta en el área rentable neta, etcétera, etcétera. Entonces desde una etapa inicial, aunque sean masas, ya estamos haciendo una extracción de información muy valiosa, la cual simplemente implica después seguir evolucionando el modelo. No significa que necesito un modelo para la parte conceptual y luego un modelo para sacar la documentación ejecutiva o constructiva y luego otro modelo para construir. En realidad lo importante es ese mensaje clave que les platiqué hace un momento. Vamos a buscar la forma de sumar esfuerzos y evitar duplicar la información. Por eso es que existen conexiones en tiempo real con otro software o por eso es que existen estos formatos neutrales e internacionales, que aquí voy a regresar a una de esas láminas en donde me muestran cuáles son este tipo de formatos. Aquí vemos este diagrama que es básicamente la gráfica de compatibilidad que tiene ArchiCAD con diferentes herramientas y es ahí en donde el software se adapta a los flujos de trabajo de las empresas
y no viceversa, ¿no? De entrada, una de las grandes ventajas competitivas también de ArchiCAD es que está disponible de forma nativa tanto en plataforma Mac como en plataforma Windows, ¿no? Entonces eso hace que el usuario tenga la oportunidad de elegir cuál es el sistema operativo que quiero usar y no que me digan, si quieres usar este software, entonces tienes que usar también este sistema operativo. Ahora, algunos de los formatos más interesantes por mencionar es, por ejemplo, el formato STL para impresión 3D. Eso quiere decir que desde que yo hago mi modelo 3D y quiero una maqueta, puedo mandarla a imprimir directamente a una impresora de sólidos a través de este formato. Si quiero un tema de renderizado para visualización rápida con los clientes, bueno, puedo conectarlo en tiempo real, ya sea con Lumion, con Twinmotion, puedo exportarlo también a Artlantis, a Cinema 4D, 3D Max, etcétera, muchos formatos. Otro muy interesante, dependiendo del tipo de proyecto, va a ser los formatos E57 y XYZ. Que eso básicamente lo que significa es que yo voy a poder importar nubes de puntos directamente en mi modelo de ArchiCAD y con esas nubes de puntos entonces yo puedo hacer una comparativa, por ejemplo, entre lo construido y el proyecto nuevo, ¿no? Y tener con exactitud cada uno de los elementos que se encuentran acá en mi modelo, o simplemente una nube de puntos para tener el entorno, para tener todo el contexto sin la necesidad de modelarlo, sino simplemente a través de un escaneo. Y bueno, otros formatos muy comunes, ¿no? de Office, PDF, por supuesto, DWG, pero en el que me quiero enfocar ahorita también, hablando de OpenBeam, serían los tres formatos que encontramos en la parte superior, que sería IFC, SAF y BCF. Y nada más para comentar brevemente de qué se tratan estos formatos. Formato IFC es este formato neutral, internacional, que no depende absolutamente de ningún desarrollador de software. Y ese formato es lo que me va a permitir intercambiar la información a través de los modelos 3D de una plataforma a otra, ¿no? Es ahí en donde también mandamos este mensaje de si decides implementar ArchiCAD, no necesitas cerrar la puerta y que todo tu ecosistema sea 100% ArchiCAD. Muchas veces llega a ser un sistema híbrido porque se están aprovechando los contactos y las ingenierías y están usando otra plataforma de Tecla, de Revit, de alguna otra marca. Al final no importa, lo interesante es cómo coordinamos y usamos esa misma información. Entonces con IFC es con el formato con el que podemos hacer este intercambio de modelos. SAF es Structural Analytical Format, que eso es cuando hablamos también de este concepto de diseño integrado, ya traducido en un tema tecnológico. Si bien el proceso plantea esta transición de algo secuencial hacia un trabajo paralelo, por así decirlo, este formato lo que hace acá en ArchiCAD es que, digamos, desde que yo estoy generando mi modelo arquitectónico, solo por indicarle un metadato, por ejemplo, de que se trata de un elemento de carga, entonces automáticamente este modelo arquitectónico se convierte en un modelo analítico estructural. Automáticamente, este famoso modelo de STIC, que este es el modelo que usa un ingeniero estructural para hacer el análisis, para hacer el cálculo, ¿no? Entonces justamente ahí también estamos viendo cómo se están disminuyendo los tiempos en el proyecto, ¿no? Porque el ingeniero no tiene que volver a modelar a través de planos que yo le pase o exportar una versión de modelo, sino simplemente hago el modelo arquitectónico, se va convirtiendo automáticamente en modelo analítico y entonces ya en ese instante, en cualquier aplicación de cálculo y análisis estructural, el ingeniero usa esa misma información para retroalimentar mucho más rápido este proceso. Y también otro formato sería el BCF, que se llama Beam Collaboration Format, que este formato se refiere a poder intercambiar mensajes con capturas de pantalla, anotaciones, incidencias, sin importar también el software BIM en donde se haya generado la información. Entonces, cuando estamos trabajando, como del lado izquierdo se muestra, al final un modelo federado es este modelo que trae el concentrado de arquitectura, análisis, instalaciones, estructura, etcétera. Pero es posible trabajarlo cada quien desde un software diferente, por supuesto que sí. Y cómo
se mejora la comunicación cuando cada uno está usando un software diferente, pues a través de este formato BCF. Porque aunque hayan usado un modelo diferente, yo puedo mandarles una captura de pantalla con un zoom específico si encontré una incidencia, indicando quién tiene que ser el responsable para resolver cierta incidencia, y entonces este mensaje con la imagen y el texto y todo lo que mandamos lo van a poder abrir en cualquier otra aplicación BIM, ¿no? Entonces es una de las ventajas de que estemos usando siempre las últimas versiones también disponibles. Me voy a regresar otro poco. Bueno, pero antes les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo funciona ya un flujo de trabajo del día a día cuando hablamos de OpenBIM. Si se dan cuenta, en esta diapositiva se muestra ArchiCAD como esta cinta central, ¿no? Porque ya les comenté algunos de los beneficios. O sea, de entrada es una interfaz tan gráfica que hace que yo pueda aprenderla súper rápido y que entonces pueda ver resultados muy favorables desde el primer proyecto. Incluso desde el proyecto piloto me voy a dar cuenta de los beneficios que tiene usar una herramienta como ArchiCAD. Entonces, por ello estamos dejando ArchiCAD como esta línea central, porque también me permite mantener el control de la información durante toda la etapa, y más bien, dependiendo de las necesidades del proyecto y dependiendo de la etapa en la que se encuentre, es que puedo conectarlo con las diferentes soluciones. Por ejemplo, si estamos hablando de un pabellón, para un pabellón probablemente necesitemos hacer muchísimas propuestas formales y explorar y tener miles de iteraciones para ver cuál es la mejor altura, inclinación, ángulo, etc. Si hiciéramos este proceso manual, pues probablemente tomaría mucho tiempo el hacer cada una de estas propuestas formales. Ahí es en donde entra una de estas conexiones en tiempo real que les comento. Por ejemplo, Grasshopper es un plugin gratuito de Rhino. Y Grasshopper, sin duda, es lo mejor que existe para diseño paramétrico, que esta metodología de diseño también es una tendencia. Entonces, lo interesante de Grasshopper es que ahí pueden ir generando los algoritmos, pueden programar los algoritmos y se está viendo la geometría en tiempo real. Entonces, si quieren una propuesta diferente, basta con modificar este algoritmo para ya tener un resultado diferente en cuanto a la forma que estamos teniendo. Entonces, lo interesante es que si bien ya existía esta conexión Rhino Grasshopper, al final era un modelo como si fuera plastilina, sin información, solamente para efectos geométricos. Es ahí en donde nosotros reducimos la brecha entre un modelo conceptual y un modelo BIM con la conexión en donde desde que estoy generando el algoritmo en Grasshopper, la geometría, en lugar de ya visualizarla en Rhino, la puedo estar visualizando ya directamente como elementos BIM de ArchiCAD. Y eso, pues, ¿qué me va a permitir? Que desde la etapa conceptual yo ya pueda sacar planos de anteproyecto con un clic sumamente rápidos, que ya pueda cuantificar los elementos, que ya pueda exportarlo a dispositivos móviles para que el cliente pueda ver el proyecto directamente en 3D. Yo ya puedo renderizar. Entonces tiene muchísimas ventajas el hecho de que lo conectemos desde una etapa temprana, y es ahí en donde ustedes empiezan a ver ArchiCAD como una ventaja competitiva para su despacho, porque desde una etapa inicial van a ver cómo cambia totalmente la experiencia con el cliente. O sea, les aseguro que van a obtener muchos más clientes si desde una etapa temprana cambian la experiencia del cliente, y en lugar de mostrarle un plano, en lugar de mostrarle un render, ya directamente hacen una experiencia casi de realidad virtual con una aplicación como BIMX. Es ahí en donde les voy a mostrar un poco más cómo se ve BIMX en uno de los proyectos. Pero bueno, eso es por mostrar un ejemplo de estas conexiones en la etapa conceptual. Si seguimos avanzando a las diferentes etapas, pues es donde podemos conectarlo con otras soluciones dependiendo de su especialidad, ¿no? Si necesito un proyecto de acero, pues probablemente Tecla sea la mejor solución para las conexiones de acero, para todo lo que tenga que ver con el acero estructural. Si me lo llevo a la etapa de construcción, para tener una administración de obra y mucho control, existe un software mexicano como BS Control Total, en donde igual a través de este formato IFC podemos hacer esta comunicación bidireccional y retroalimentar avances de obras, retroalimentar
cualquier metadato, no nada más información geométrica que está en el modelo, sino cualquier metadato que nosotros vayamos colocando en el modelo, si ya fue construido, si ya fue aprobado, qué costo tuvo, etcétera. Todo ese control lo podemos hacer también a través de IFC con un ERP como BS Control Total. Entonces, bueno, esto solo para mostrar algunos de los ejemplos y ya me voy a ir directamente a uno de los proyectos en donde se ejemplifica bastante. Me voy a meter, por ejemplo, a este proyecto de retail en donde, pues de entrada, podemos hacer una escenificación completa del contexto del estacionamiento. No estoy dejando nada a la imaginación, estoy haciendo que el cliente vea cómo va a ser el acceso, cómo va a ser la entrada, por dónde van a llegar y que todos lo vean muy visual. Y la verdad es que, como les comenté, incluso el desarrollo del tiempo es mucho menor. Uno pensaría que por hacerlo en 3D me va a tardar más tiempo, pero no es así. La verdad es que van a ahorrar muchísimo tiempo, porque además es donde explotamos la parte creativa de los arquitectos. En lugar de estar usando el tiempo para estar generando simplemente cierta documentación, ese tiempo lo puedo ahorrar para invertirlo en la calidad del proyecto y pensarlo mejor en 3D y visualizarlo y jugar con las texturas y todo lo que implica. Ahora, si yo me meto acá al interior, pues voy a ver que también, bueno, por el tipo de proyecto, las instalaciones son aparentes, pero yo puedo personalizar incluso el tipo de elementos que yo veo en mi proyecto, si son elementos paramétricos, si son elementos que también me ayudan para inventario, para un tema de mantenimiento, de remodelaciones, etcétera. Toda la información siempre va a estar visible, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo se ve el modelo concentrado con estructuras, con instalaciones. También muy interesante, si yo selecciono cualquiera de los elementos, puedo ver su información, ¿no? Y me dice que este es un marco estructural M1, etcétera. Entonces, aquí es donde directamente puedo tener el acceso a esa información geométrica y a todos estos metadatos. Entonces, no solamente es para hacer el recorrido virtual y poder ver cómo va a quedar y con qué material, también estoy accediendo a toda la información geométrica y metadatos. Y muy interesante es que también me van a aparecer aquí unos hipervínculos en donde me muestran todos los planos que están relacionados con este punto al que yo le dé clic. Entonces, por ejemplo, si quiero ver la planta arquitectónica, directamente desde el modelo 3D me va a llevar a este plano. Y entonces con el plano, por ejemplo, es un plano de circulaciones. Este ya es una planta que trae más información como textos, cotas, etiquetas y además como es información vectorial, pues le puedo hacer zoom para explorar cualquier parte del proyecto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, al alcance de cualquier dispositivo móvil o cualquier navegador web, yo en mi celular, en mi tableta, estoy teniendo la información completa del proyecto y es ahí en donde empiezo a mantener el control de cómo ha estado evolucionando desde esta etapa conceptual hasta, por supuesto, pasar por todo el desarrollo y que el cliente pueda ir viendo cómo está evolucionando el proyecto. Si quisiéramos, podríamos darle acceso con un nombre de usuario y una contraseña para que pueda ir monitoreando el avance en tiempo real en este proyecto. Por poner otro ejemplo, además de poder visualizar el modelo completo, yo puedo hacer un filtrado para ver únicamente elementos estructurales o puedo hacer un filtrado para ver las instalaciones. Aquí lo único que está haciendo es cambiando la representación. Si se dan cuenta, ahora todo tiene cierta transparencia para rápidamente poder identificar dónde están las tuberías, dónde quedaron los conductos, cuáles son los registros, los armarios contra incendios, Toda esta información la estamos viendo como rayos X. Eso es lo que me va a ayudar a anticipar los errores, a darme cuenta desde el modelo y saber que todo se está resolviendo correctamente antes de llevar este proyecto a la obra para no tener todo este tema de impacto económico. Y bueno, así podemos ir personalizando las vistas, incluso muy interesante cómo usar el mismo modelo para una etapa de logística en la etapa de construcción. Pues si se dan cuenta, también me sirven estos objetos paramétricos que traen las librerías de ArchiCAD, por ejemplo las grúas, para saber cuál es el radio de giro, si hay suficiente espacio, si no va a chocar con un elemento, dónde voy a descargar el material, cuantificar los elementos temporales como andamios, todo lo que necesite el proyecto. Incluso también lo puedo escenificar y hacer una simulación de fases de construcción, ¿no? En ArchiCAD existe también el simulador de construcción
simulación, donde una tarea yo la vinculo con una fecha de inicio, de término y los elementos 3D que están vinculados, y también podemos hacer una animación de cómo se ve todo este proceso. Muy interesante también los proyectos que son, por ejemplo, de restauración. Este es un proyecto de Rivadeneira Arquitectos, en donde, pues si se dan cuenta, también la biblioteca pues se extiende. No significa que ya nada más con los elementos que tengan ahí, sino se pueden ir sumando diferentes texturas, diferente mobiliario o ir creando. Algo muy interesante es cuando hacemos la comparativa de cuánto tiempo les pudo haber llevado generar la representación típica en 2D con una cubierta como estas, con todos estos elementos. Es ahí en donde ni siquiera tiene sentido seguir usando herramientas para el desarrollo de proyectos en 2D. El 2D ahora ya nada más se usa tal vez para detallar un corte por fachada, algunos elementos básicos, pero si se dan cuenta, algo muy interesante aquí es que si yo me voy directamente a la documentación, esto se organiza en una serie de carpetas y subcarpetas, en donde, por ejemplo, yo abro este corte y directamente desde el corte, así como lo hicimos de un 3D a la planta, también desde un corte podemos empalmar la información con el modelo. Y estamos empalmando ejes, niveles, y algo también muy interesante que no les he mostrado. Estos son planos de corte que yo puedo correr libremente para entender cualquier parte del proyecto. Entonces, aunque yo no tenga toda la documentación del proyecto, simplemente con hacer este plano de corte y cambiarlo, yo puedo explorar los núcleos de circulaciones, en este caso el escenario, la cubierta, por dónde pasan los elementos y bueno, seguir aprovechando otras herramientas, por ejemplo la herramienta de medición. Le doy clic a un punto, me voy al otro punto y ya me dice que mide 7.5 metros el escenario, ¿no? Entonces también desde BIMEX me sirve para presentar el proyecto, para revisar el proyecto, para venderlo a los inversionistas, para hacer correcciones y mandarle a las personas que están trabajando en mi proyecto. Entonces, si se dan cuenta, tiene un potencial increíble. Marketing, ventas, supervisión de obra, facilities management, toda la información la tenemos concentrada, ¿no? Y aquí es solo un ejemplo. Cómo pueden tener aquí todo su portafolio de proyectos y cada proyecto pues tiene su propia información, pero al final toda esta información la tengo concentrada en un solo dispositivo móvil. Entonces, bueno, ya para ir terminando, para dejar unos minutos de preguntas y respuestas, por si tiene alguna pregunta a nuestra audiencia, solo quiero terminar mencionando que algo también de lo que nos preocupamos siempre en Graphisoft pues es por el acompañamiento técnico que hay en este proceso. No solamente vendemos licencias y ya háganse cargo, sino que nosotros tenemos toda una oferta de servicios profesionales, de acompañamiento técnico, de soporte técnico, de diferentes perfiles de capacitación para cada una de las personas que se van a integrar, porque sabemos que no es lo mismo lo que necesita saber la persona de costos, que el director de proyectos o que el BIM manager, que por cierto también ofrecemos certificaciones para usuario básico, usuario avanzado, certificación profesional y también para BIM manager, que la certificación de BIM manager está más enfocada en procesos y en metodología que meramente en el dominio de un software. ¿Por qué? Porque sabemos que la metodología BIM, los pilares, abarca 3 círculos principales y la intersección de estos 3 es lo que hacen BIM, ¿no? Tiene que ver con procesos, con tecnología y con cultura, que dentro de cultura es donde entra todo el recurso humano. Entonces, al final, la herramienta simplemente es uno de estos 3 factores para poder implementar correctamente BIM en la oficina. Pero ahí ese comentario de nosotros es que los apoyamos en resolver todo de forma integral y que también las certificaciones están enfocadas en procesos y no solamente en el dominio de una herramienta. Muy bien, pues muchas gracias y a continuación les voy a pasar el micrófono a la doctora Angélica Martínez para que nos haga favor de comentarnos cuál es esta flexibilidad de licenciamiento que ofrecemos para todos los interesados, porque muy interesante es que siempre nos adaptamos a las necesidades. Entonces, adelante Angélica, los dejo con ella. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que están viendo esta conferencia.
Ya que Oscar les platicó, por supuesto, de ArchiCAD como una plataforma BIM, en donde podemos hacer toda esta integración, colaboración, y podemos, por supuesto, tener toda la información de nuestro proyecto, me es importante comentarles también la flexibilidad que tenemos en nuestros esquemas de licenciamiento, ya que si tienen algún proyecto o si ya piensan integrar esta metodología BIM de por vida, tenemos estas licencias definitivas, pero también si tienen proyectos temporales, tenemos esta flexibilidad de tener ArchiCAD por un tiempo determinado. Es muy importante también que los arquitectos independientes o los recién egresados pues conozcan nuestro esquema de licenciamiento solo, ya que tan solo por 9,000 pesos ustedes pueden tener esta licencia por un año. Si quieren conocer más de nuestro producto, de nuestra plataforma BIM, es importante que nos acompañen en nuestra página www.graphisoft.com y ahí puedan incluso descargar una versión demo en donde van a poder conocer esta plataforma o esta interfaz de ArchiCAD y su uso intuitivo también. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta conferencia y no duden en contactarnos si tienen o si requieren mayor información. Muchas gracias.